Para determinar su valor es simplemente realizar la relación entre el flujo magnético y la corriente. La corriente, claro, que esta puede ser generado, o sea, más bien, este flujo magnético puede ser generado por esa corriente o puede ser generado por una corriente externa. Ahí es donde vienen los términos distintos. Y lógicamente hay que multiplicar por un número, que este sería el número de espiras que le corresponde a todas las líneas de campo que atraviesan esas n espiras. A esta relación se le conoce con la letra L y es la inductancia. La inductancia como tal, así como la resistencia y el resistor, la capacitancia y el capacitor, también existe un elemento que, por así decirlo, es puramente inductivo, que esto en este caso son los arrollamientos eléctricos, son las bobinas, que se pueden más o menos interpretar de esta manera. Son como unos cables que están arrollados, como vimos la clase pasada. Ese sería, por así decirlo, el elemento que, que se relaciona con la inductancia en un circuito eléctrico, que se conoce como inductor. Está bien, es un elemento puramente inductivo. Pero como sabemos en la vida real, los elementos puros no existen. Entonces, este arrollamiento, este inductor, realmente va a tener como una resistencia y también va a tener una capacitancia en sus elementos internos, ¿verdad? Pero vamos a centrarnos solamente en la inductancia, que es la letra L. Esta relación se mide en henrios. eh, Aquí está la unidad de medida, como pueden ver. Y vamos a ver de dónde se plantea esto y hacia dónde nosotros queremos ir en el curso. Primero, para eso, vamos a repasar un poco lo que vimos anteriormente. Nosotros sabíamos que en este caso, inicialmente, en estos dos valores, estamos en el, por así decirlo, dominio de la electroestática, donde las cargas se pueden mover, sí, pero con una velocidad muy pequeña y pueden simplemente saltar de un estado a otro. El estado estacionario, más bien el estado estable, serían estados estacionarios, en donde tenemos cargas electrostáticas y con ello tenemos todos lo que representa. Como sabíamos, si teníamos una carga, simplemente una carga electrostática, sabíamos que teníamos un campo eléctrico. Y así también con otras relaciones, sabíamos que si teníamos un potencial, que denominamos acá con B, un potencial eléctrico, también sabemos que teníamos un campo eléctrico. Entonces, es como que si es que existe estas relaciones, es como que yo pueda encontrar o una función de potencial eléctrico para determinar la carga, o puedo encontrar una función de la carga electrostática como para determinar el potencial eléctrico. Y a esto, lo que sale de todas estas relaciones es justamente un valor que nosotros habíamos llamado capacitancia, que es la relación entre la carga y la diferencia de potencial o simplemente la tensión. Y eso era todo, como les dije, en el dominio de la electrostática. Ahora, cuando hablamos en el dominio de la electrodinámica, cuando ya tenemos cargas en movimientos, nosotros sabemos que si tenemos carga en movimiento, esas cargas estáticas, en vez de estar estáticas o entre estados estacionarios, tenemos en un estado, digamos, dinámico, pero en realidad hacemos como para que esté en un estado estacionario nuevamente. Sabemos que si existe un movimiento de cargas, existe una corriente, que le llamamos justamente corriente a la cantidad de carga por una unidad de tiempo. Y también sabíamos que si existe una corriente, esta corriente es una fuente de campo magnético. O sea, si existe solamente la corriente, existe un campo magnético, que este campo magnético podemos determinar por medio de las leyes de Lenz, perdón, las leyes de Ampère y las leyes de Biot-Savart. Pero también, gracias a la ley de Faraday, sabemos que, por así decirlo, se relaciona también, si es que existe un flujo magnético, debido a una corriente, digamos, la inducida o cosas así, también existe un campo magnético. En este caso sería un campo magnético inducido. Entonces, aquí nuevamente se presenta esa interpretación, que la corriente yo puedo determinar con una función del flujo magnético
Y el flujo magnético también puedo interpretar con la relación o con una función de la corriente. Y aquí sacamos el valor de inductancia, que es la relación justamente, la ecuación que ya vimos, que es la relación entre el flujo magnético y a la corriente por el número de espiras, ¿está bien?, donde circule esa corriente. Y aquí hay que ver esto. Esta L, este valor L, que es de inductancia, puede regirse, como dije, con el fenómeno de autoinductancia y con el fenómeno de inducción mutua. Cuando hablamos de fenómeno de autoinductancia, es cuando el propio elemento es el que se está induciendo, el que está generando, por así decirlo, una inductancia. Por ejemplo, nosotros anteriormente, teníamos, por ejemplo, cuando veíamos un hilo conductor, aquí salió un poco inclinado, cuando nosotros teníamos un hilo conductor y por él circulaba una corriente, lo único que nosotros notábamos era lo siguiente, que tenía una resistencia R, por ello podía circular esta corriente. ¿Por qué? Porque existía un punto inicial donde tenía un potencial de 1 y existía un punto final donde existía un potencial de 2, en donde si existe una corriente en este sentido, sabíamos que el potencial V1 era mayor al potencial V2. Y como sabíamos por la ley de Ohm, sabíamos que si es que existe un conductor cualquiera y por él circula una corriente, se puede relacionar esta diferencia de potencial con la corriente y tenemos el valor de resistencia eléctrica. ¿Está bien? Pero aquí ocurre lo siguiente. Al tener una corriente, vamos a denotar esta corriente como I, acuérdense que teníamos un campo magnético, se generaba un campo magnético. Y al tener este campo magnético en las superficies mismas del conductor, porque el conductor no es un elemento lineal, acuérdense, es un elemento, digámosle, es como una cañería, es como un tubo, tiene un diámetro, está bien, tiene un diámetro, voy a llamarle D a este diámetro, está bien. Ac- por aquí es donde circula la corriente. Y acuérdense que esta corriente realmente era un elemento macroscópico, era un valor macroscópico que se medía en amperios, pero lo que sucedía adentro del conductor era una circulación de densidad de corriente que denominamos J. Y al existir esta corriente interna y al existir estas geometrías que no son elementos lineales, por así decirlo, tienen un espesor y tienen otras dimensiones, por aquí adentro, al haber corriente, también se genera campo magnético. Y como saben, la línea de campo magnético sí atraviesan los conductores, entonces puede haber campo magnético dentro del conductor. Y al haber campo magnético dentro del conductor, y propio dicho, ser un conductor, existe un flujo magnético, y si esta corriente es variable, entonces vamos a tener una variación de flujo magnético y con ello vamos a tener, gracias a la ley de Faraday, que nos explica, si tenemos una variación de flujo magnético, tenemos una tensión inducida y así sucesivamente, y al tener una tensión inducida o una fuerza electromotriz inducida, entramos en este campo que está aquí, en este campo entramos, y entonces necesariamente vamos a tener una inductancia. Entonces el circuito, por así decirlo, verdadero de un hilo conductor, sin presencia de otros tipos de conductores, va a ser una resistencia y una inductancia que vamos a llamarle L. Este sería el verdadero, por así decirlo, la verdadera representación de una línea, donde esta L, ya que no existe otras líneas o no existe otros elementos eléctricos que estén alterando a mi hilo conductor, va a ser un, una inductancia que
se generó gracias al fenómeno de autoinducción, porque es el propio elemento eléctrico, cuando circula una corriente I, es el que está generando esta inductancia. ¿Está bien? Ahora, si teníamos un circuito externo y, y también alteraba a mi hilo conductor, ahí vamos a estar en el fenómeno de inducción mutua. Y ahí es cuando se genera, también se puede generar, o sea, también se puede, más bien, también se representa por este símbolo en el circuito eléctrico, pero cuando hablamos de inducción mutua, para discriminar o para separar de la autoinducción, lo denominamos con la letra M, pero está en el mismo sistema. Si vemos el sistema de la M, que es la inducción mutua, esto va a estar también en Henry's. Está bien, en el sistema internacional. Ahora, de esta expresión, continuando así con lo visto anteriormente, de esta expresión vamos a hacer un pequeño cambio. Como nosotros sabemos, nosotros podemos decir lo siguiente, que la corriente por la inducción, por la inductancia, es igual al flujo magnético por la cantidad de veces que se cumple este patrón. Pero lo que vamos a hacer aquí es derivar tanto el extremo izquierdo como el extremo derecho con respecto al tiempo. Entonces me va a quedar la ecuación, una derivada, o la primera derivada de la corriente con respecto al tiempo, ya que es una constante, esta inductancia es un coeficiente, es simplemente una relación que no depende del flujo magnético, no depende de la corriente, depende de los parámetros constructivos y del medio que se encuentre. Entonces, esta L es una constante para una cierta geometría y para una cierta situación. Entonces, si derivo con respecto al tiempo, esto se mantiene constante. Y del otro lado, lo que voy a tener es, asimismo, n es un número constante por la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Y gracias a la ley de Faraday, yo sabía que este término que vengo aquí va a ser igual a una fuerza electromotriz inducida. Pero recuerden que era la fuerza electromotriz, era una diferencia de potencial. Y en este caso va a ser una diferencia de potencial ¿en qué elemento? En el elemento inductivo. Es como que veamos el terminal de entrada, el terminal de salida, y si medimos la diferencia de potencial que hay entre este terminal y este otro terminal, ahí es donde vamos a tener esta fuerza electromotriz inducida o autoinducida, depende cuál sea el caso. Entonces, esta diferencia potencial va a ser una diferencia de potencial L en el elemento inductivo. Y aquí podemos relacionar esta ecuación que nos va a ser muy útil para utilizar con las leyes de Kirchhoff para la resolución de circuitos, en este caso, ya que tenemos elementos inductivos, va a ser circuitos L o RL o todo lo que aparezca la inductancia como tal. Esta sería la ecuación que vamos a estar utilizando para determinar o para resolver los circuitos en donde tengamos inductancia, que básicamente relaciona la caída de tensión en el elemento con la diferencia de corriente. Entonces, aquí es donde hay que tener en claro algo. Este elemento L, el elemento de inducción, el coeficiente de inducción, lo que representa es una oposición, así como la resistencia representaba una oposición al flujo de la corriente o al movimiento de cargas, lo que representa este coeficiente de autoinducción, perdón, el coeficiente de inducción, L, representa una oposición a la variación de la diferencia de corriente o la variación de corriente misma. Entonces, mientras más grande, por así decirlo,
sea la L, más van a costar las variaciones de corrientes. Más van a dificultarse y es como, digámosle, se oponga a esa variación de corriente. Y vamos a hacer un ejemplo bastante sencillo. El caso es más simple para determinar el coeficiente de autoinducción. El caso, por ejemplo, de un arrollamiento, como vimos en la clase pasada. La clase pasada vimos lo que era un arrollamiento, a esto le llamamos bobina, bobina más bien, donde sabíamos que si por esta bobina circulaba una corriente y me generaba un campo magnético. Como les dije, el campo magnético realmente existe en el exterior como en el interior, pero digámosle prácticos, vamos a suponer que el campo magnético solamente existe en el interior y en el exterior se eliminan o es un campo magnético muy pequeño en comparación al que se encuentra en el exterior. Realmente el patrón que se genera de campo magnético va a ser algo muy parecido a esto. Primero que nada vamos a tener las líneas de campo magnético externas e internas. Estos son los que se generan, digamos, a grandes rasgos. Pero también cada uno de estos elementos también va a generar otra vez un campo magnético que lógicamente se van a estar sumando y restando. La zona donde vemos la suma de todos los campos magnéticos va a ser en el interior. Entonces ahí podemos saber por qué es intenso el campo magnético en el interior. Tanto en el exterior se restan estas líneas de campo, porque hay líneas de campo que van para este sentido y hay otras líneas de campo que van para este sentido. Del otro lado exterior también ocurre lo mismo. Hay líneas de campo que se van en este sentido y hay otras líneas de campo que se van en este sentido. Entonces debilita al campo magnético neto que existe en el exterior. En cambio, en el interior se están sumando todas estas corrientes, perdón, estos campos magnéticos. Y como sabíamos, el campo magnético se podía determinar sencillamente con la ley de Ampère. Esto era igual a la cantidad de corrientes, sería I por N, por, lógicamente, un elemento que depende del material. En este caso, vamos a decir que está en el vacío, que es la permeabilidad magnética del vacío, que es μ sub 0, y se divide entre la longitud que se genera el trabajo de ese campo magnético, que sería en este caso L, simplemente. Este era el campo magnético, pero nosotros sabíamos si la corriente dependía del tiempo, entonces el campo magnético, más bien, entonces va a existir, por así decirlo, un flujo superpuesto, va a generar un, un flujo magnético que depende del tiempo, y así también esto, gracias a la ley de Faraday, sabemos que va a generar una fuerza electromotriz inducida. Y al generar una fuerza electromotriz inducida, va a generar otra vez una corriente inducida y así sucesivamente. Lo que va a ocurrir es el fenómeno de autoinducción. Pero lo que quiero ver aquí es lo siguiente. Si nosotros analizamos el flujo magnético, vamos a suponer que esto tiene un diámetro, todo tiene un diámetro D, esto tiene una longitud L. Si nosotros queremos analizar el flujo magnético, así como tal, este va a ser igual a la cantidad de líneas de campo magnético que suponíamos que en el interior eran constantes y era igual a esto, por el área misma donde están atravesando estas líneas de campo, que sería el área de la circunferencia o la espira que podemos ver, ¿no? Esto si vemos desde una perspectiva, desde un corte, por así decirlo, vamos a ver de esta manera. Vamos a ver como una espira circular, puede ser, o puede ser rectangular, pero lo que sí va a tener un área definida, ¿está bien? Que es una área constante. Entonces el flujo magnético va a ser igual a B, que recuerden que depende de una corriente por el área, por el área. Y si es que esto reemplazamos el valor de campo magnético con relación a la corriente, vamos a tener lo siguiente. I por N por μ sub 0 sobre L por el área. Y si es que aquí lo que hacemos es derivar, o más bien, aquí no hace falta ni derivar ni siquiera, si hacemos simplemente la relación, o sea, despejamos la corriente y llevamos al otro término como para que se divida
al flujo magnético vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener el flujo magnético sobre la corriente. En este caso ya estábamos hablando de un flujo magnético total. Entonces aquí vamos a tener que multiplicar por una n también. Entonces aquí vamos a tener que multiplicar nuevamente por una n, entonces se queda con una n al cuadrado. Entonces este flujo magnético total dividida esa corriente que está generando, por así decirlo, ese flujo magnético, va a ser igual a n al cuadrado por mu sub 0 por el área de la sección transversal, o sea, más bien el del corte transversal de la espira, dividida L, y esta relación, como vemos aquí, es igual a L, pero L de inducción, ¿está bien? De inductancia. Entonces, esto es igual a la inductancia de un solenoide. Esto se conocía como solenoide, es un arrollamiento simplemente. Este es el valor de dicha inductancia. ¿Está bien? Este es el valor. Así como también teníamos capacitancia para un capacitor de placas paralelas, para placas esféricas, concéntricas, esféricas separadas en el espacio. Aquí también tenemos distintos elementos y en cada uno de esos elementos tenemos que determinar ese coeficiente de inductancia, que es la L o la M en el caso que tengamos dos circuitos. Ahora lo que quiero que vean es lo siguiente. El campo magnético depende de este elemento que es la permeabilidad magnética. Esta permeabilidad magnética, si hacemos una analogía con el campo eléctrico, si hacemos la analogía directa, este valor de mu sería como el valor de epsilon sub 0. Y se acuerdan que el valor de epsilon sub 0 era igual al valor de una epsilon absoluta o una permitividad eléctrica absoluta dividida una permitividad dieléctrica, perdón, una constante dieléctrica o una permitividad eléctrica relativa. Lo que ocurre con la permeabilidad magnética es exactamente lo mismo. Esta permeabilidad magnética va a ser igual a una permeabilidad absoluta del material, que vamos a conocer simplemente con mu, dividida una permeabilidad magnética relativa, que el valor que depende del tipo de material que no sea vacío es la permeabilidad relativa. Y los tipos así como nosotros teníamos conductores y aislantes eh, en la electrostática, por así decirlo, y los aislantes se representaban, o sea, todos los aislantes se englobaban y tenían una misma, por así decirlo, tenían un mismo patrón de permeabilidad relativa. Lo que vamos a tener aquí también son tres tipos de materiales. En vez de tener solamente uno, que son los dieléctricos, vamos a tener tres tipos de materiales magnéticos que van a ser los materiales paramagnéticos, los materiales ferromagnéticos y los materiales diamagnéticos. Vamos a empezar con los materiales ferromagnéticos, en donde vamos a llamarlo así, donde su permeabilidad relativa es muy fuerte, es muy elevada. Es, por así decirlo, eh, mu sub R, que es la permeabilidad relativa, es mayor o muy mayor a 1, a la unidad. Si hablamos de los materiales paramagnéticos, vamos a llamarlo así, PA, su permeabilidad relativa es muy similar a 1, a la unidad, o al vacío, si queremos llamarle, y los materiales diamagnéticos, vamos a llamarle de esta manera, di, simplemente, su permeabilidad relativa es negativa, es una relación negativa, pero también se aproxima mucho a la unidad, pero vamos a decir que se aproxima mucho por debajo, va a ser 0, o sea, no tiene un valor negativo, o sea, tiene un valor negativo, pero pues también puede tener un valor menor a 1, pero se aproxima mucho a 1, entonces podemos decir que se cumple esto, es aproximado a menos 1. Pero sí, tiene un valor
negativo, lo que da a entender que hay una oposición entre las líneas de campo magnético que están generando y también que se están induciendo. Eso por una parte. Esto van a ver bien en teoría, pero lo que básicamente importa saber en la práctica es lo que ocurre aquí, que los materiales ferromagnéticos tienen una permeabilidad magnética muy superior. Y como se dan cuenta, el campo magnético que se generó, o más bien que el campo magnético que está generando gracias a la corriente, depende directamente de esta mu. Y como así mismo hacíamos en los campos eléctricos, para cuando teníamos un material diferente al vacío, lo que hacíamos es reemplazar simplemente esa mu sub cero por una mu absoluta, en el caso que tengamos un material distinto al vacío. Y como sabemos, esta mu absoluta es igual al producto de mu sub cero por mu sub r. Y mu sub r no es una constante, depende del tipo de material, pero noten, si tenemos un material ferromagnético, que son los clásicos imanes permanentes, se conocen, si tenemos eso, notamos que tenemos un valor muy superior a la unidad, entonces vamos a tener una generación o una creación de campo magnético fuerte. ¿Está bien? O sea, a medida que sea mayor esta permeabilidad, mayor va a ser el campo magnético. En cuestión a los materiales diamagnéticos y paramagnéticos, ahí básicamente no hay tanta complicación. Vamos simplemente a decir que es un elemento muy similar, o más bien, mu sub r es muy semejante a la unidad, tanto ya sea por los diamagnéticos o los paramagnéticos. Si se preguntan qué tipo de materiales típicos que hay en los sistemas eléctricos son estos tipos magnéticos, o sea, estos diferentes tipos magnéticos, bueno, el ferromagnético es el hierro o sus aleaciones como tal, ya sea hierro en sílice y entre otras aleaciones, como para aumentar justamente la permeabilidad magnética. Después tenemos los materiales paramagnéticos, que ahí es donde entra el aluminio, si no me acuerdo bien. Pero bueno, básicamente era el aluminio y el cobre. Y en los diamagnéticos entraba el cobre, eh, pero como los dos se asemejan mucho a la unidad, entonces básicamente no, no importan tanto. Pero lo que sí, entre estos dos elementos, el paramagnético y el diamagnético, están encontrados en el cobre y el aluminio. Aquí está el hierro, el aluminio y el cobre. Cu. Así. Y bueno, básicamente esto es cómo se genera. Ahora lo que le voy a mostrar es qué es lo que pasa dentro de un circuito eléctrico. Como sabemos, vamos a suponer todavía que tenemos unas fuentes de corriente continua. Vamos a decir que tengo una llave, un interruptor sería en este caso. Vamos a tener una resistencia R, un elemento resistivo y vamos a tener un elemento inductivo. Vamos a tener ahora ya un elemento L. Se lo un poco desordenado esto. Así, un elemento inductivo. Tenemos el potencial y así sucesivamente. Lo que va a ocurrir en un estado normal cualquiera, eh, que circula una corriente, vamos a suponer que este interruptor se encontraba cerrado ya desde hace mucho, no es que empezaba a cerrarse, era un circuito que teníamos ya una corriente como tal. Y lo que vamos a tener, gracias a la ley de Kirchhoff, si sumamos en esta malla, en esta única malla, sumamos la caída de tensiones, vamos a tener que la caída de tensión o la diferencia potencial de la batería va a ser igual a la diferencia de potencial que hay en el elemento resistivo más la diferencia de potencial que hay en el elemento inductivo. Que en este caso sabemos que la variación o la diferencia de potencial que existe en el elemento resistivo es igual a I por R, y la diferencia de potencial que se encuentra en el dispositivo o en el elemento inductivo eh, era igual a L por la primera derivada
de la corriente con respecto al tiempo. Y aquí es donde hay que tener en cuenta algo. Si la corriente es constante con respecto al tiempo, si no varía su valor ni su sentido, entonces esta variación, o más bien la primera derivada de la corriente con respecto al tiempo, va a ser igual a cero, ya que es una constante. Entonces, si esta variación o esta primera derivada de la corriente con respecto al tiempo es igual a cero, entonces esta diferencia de potencial en el elemento inductivo va a ser igual a cero. Entonces, de tal manera que solamente en este circuito RL, la eh, diferencia de la diferencia potencial de la resistencia va a ser igual a la diferencia potencial de la batería o la fuente de corriente continua en este caso. Pero, ¿qué pasaba si la corriente no era igual a cero? Entonces, ahí la ecuación iba a ser la siguiente como tal. Iba a ser esta ecuación que vemos aquí. Y como vemos, tenemos elementos de derivadas. Entonces, aquí tenemos una ecuación diferencial. Necesariamente cuando la corriente varía con respecto al tiempo, lo que vamos a tener es una ecuación diferencial. Y lógicamente tenemos que resolver esta ecuación diferencial. Vamos a suponer lo siguiente, porque aquí lo que vamos a estar integrando es la corriente. Entonces tenemos que parametrizar los valores de corriente, inicial y final. ¿Está bien? Entonces vamos a suponer que vamos a tener un interruptor, el cual inicialmente estaba abierto. Vamos a llamarle un interruptor o una llave S, que inicialmente estaba abierto, no circula una corriente. La corriente que circula, podemos decir que es igual a cero, porque no circula una corriente. Y entonces, esto sería como un estado de corriente inicial. La corriente inicial es igual a cero. Vamos a decir que en el mismo instante que tenemos establecido todos estos parámetros de la corriente inicial, la resistencia, la inductancia y la diferencia potencial de la batería, que es constante, aquí cerramos el circuito. Cerramos esta llave, cerramos este interruptor, como quieran decirle. Entonces tenemos el circuito de esta manera. Así. Y lógicamente, como nosotros seguíamos en el estado de corriente inicial igual a cero, entonces lo que mantenemos, esto se va a seguir manteniendo que en este instante, por más que tengamos este tipo de circuito, vamos a tener una corriente inicial igual a cero. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a hacer o vamos a intentar hacer es resolver esta ecuación diferencial. La cosa que no es tan complicado. Lo que vemos aquí, vamos a tener D por I por R por diferencial tiempo va a ser igual a L por DI. Y aquí lo que hacemos es despejar simplemente. Ya tenemos ya los parámetros separados. Entonces, mantenemos todo un término en función al tiempo y el otro término en función a la corriente. Recuerden, la fuente no es función al tiempo. La fuente de corriente continua no depende del tiempo. Es una constante. Y así. Aquí tenemos ya como para integrar en sus límites. Como le dije, el tiempo, bueno, es fácil, ¿verdad? Desde un valor cero hasta un valor t. Y la corriente, sabemos que inicialmente la corriente inicial es igual a cero. Aquí también pueden, si quieren, pueden poner un valor de corriente inicial y corriente final. ¿Está bien? Va a estar más completa la ecuación, pero si no quieren, digámosle, llenarse de términos y quieren simplificarse más, pueden perfectamente poner valor cero. Suponemos que la corriente es igual a cero, en el caso de que sea cero, y ponemos un valor final igual a i, simplemente. Entonces, efectuamos esta integral y nos queda que el tiempo va a ser igual a menos L sobre R por el logaritmo natural
por el logaritmo natural de V menos I por R. Acuérdense que esta es la corriente final, que era igual a I, sobre V. Esta sería la ecuación, o sea, si es que queremos tener, por ejemplo, el tiempo en función a la corriente, cosa que no nos sirve tanto. Lo que sí nos sirve es tener la corriente en función al tiempo. Entonces vamos a despejar esta corriente que tenemos aquí adentro y va a ser de la siguiente manera. La corriente va a ser igual a R sobre, no, va a ser igual a V sobre R por uno menos, ¿sí? Menos E a la menos L sobre R por el tiempo. Asimismo, como teníamos una ecuación temporal o una ecuación en función al tiempo, cuando teníamos los circuitos RC, eso creo que me olvidé de mencionar, el circuito que estamos resolviendo o estamos analizando es un circuito RL. Es RL porque la R tiene elementos resistivos y L porque tiene elementos inductivos. Hay una L aquí. ¿Está bien? Entonces, esto sería la ecuación de la corriente en función al tiempo para un circuito RL. En el caso de que la corriente en el elemento inductivo sea igual a cero, la corriente en el estado inicial. ¿Está bien? Si no era igual a cero, entonces aquí, como le dije, tenía que tener otro valor que era igual a I sub cero. Pero lo que hacía era simplemente extender esta ecuación. Y bueno, entonces esto sería la corriente en función al tiempo para un elemento inductivo. Y fíjense algo, si nosotros hacemos que el tiempo sea igual a cero, entonces aquí se hace menos 1, este valor, o toda esta parte se hace menos 1. Entonces ahí tenemos 1 menos 1. Entonces se hace 0, entonces la corriente es igual a cero. Cosa que dijimos que se cumplía, ¿verdad? La corriente inicial era igual a cero. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si es que la corriente es igual a cero, por más que el circuito esté cerrado, tengamos este tipo de circuito, y sabemos que la corriente es igual a cero. Por más que tengamos una fuente de alimentación de corriente, perdón, una fuente de alimentación de diferencia de tensión, por más que exista todo esto, igual la corriente es igual a cero, entonces ahí suponemos que este inductor, más o menos, esta inductancia en un estado inicial, cuando está sin circulación de corriente, se comporta como un abierto. Va a estar el terminal de entrada aquí, vamos a tener un abierto, vamos a tener una discontinuidad de circuito y después vamos a tener el terminal de salida. Esto sería el inductor para un estado inicial en el cual la corriente era igual a cero. Era el primer instante. Y si es que nosotros analizamos esta función para un tiempo muy grande, vamos a decir que es un tiempo infinito, este valor que está aquí es cero. ¿Está bien? Al ser cero, entonces la corriente en el estado final o en el estado infinito, podemos llamarle, va a ser simplemente a V sobre R. Que aquí podemos visualizar que si este elemento era un cortocircuito, era simplemente un cable perfecto, y analizamos ese circuito, y si analizamos esa corriente, más o menos una corriente final, iba a ser igual a V sobre R, cosa que nos salió acá. ¿Qué quiere decir eso? Que salió aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que en un estado final, en un estado muy grande, o sea, para un tiempo muy grande, o transcurrido un tiempo muy prolongado, el inductor, o más bien la inductancia, se va a estar comportando como un abierto. Acá vamos a tener su terminal inicial, su terminal final, y vamos a ver de esta manera. Vamos a tener como un cortocircuito. Va a ser como un conductor perfecto. Esto para el tiempo igual a cero. Vamos a poner otro color. Esto para el tiempo igual a cero. Y esto para tiempo igual a infinito.
en el caso que tengamos esos mismos parámetros estado iniciales, más bien se llama eso. Y bueno, así es cómo se resuelven los circuitos RL. Ahora, los circuitos RLC, cuando tenemos ya un elemento capacitivo, ahí sí se complica bastante el problema y no vamos a estar analizando esos tipos de circuitos. Para eso tienen todo un semestre el próximo semestre, para estar analizando en los circuitos eléctricos cómo se comportan esos. Pero a grandes rasgos, lo que se complica, y ahí el motivo de por qué sale fuera del estudio de esta materia, es porque aquí vamos a tener también, si tenemos elementos capacitivos, vamos a tener también diferencias de potencial capacitivas, en el caso que sea un circuito RLC. Y como sabíamos, ocurría lo siguiente. La delta V de un capacitor o una capacitancia, sabíamos que era igual a la carga sobre la capacitancia como tal. Pero si analizamos bien riguroso lo que era la carga era la integral de la corriente con respecto al tiempo. Y esto, si le dimos entre C, vamos a tener la diferencia potencial del capacitor. Entonces, la ecuación diferencial que se genera aquí, si analizamos también los elementos capacitivos, va a ser una ecuación de esta forma. Vamos a tener la fuente, que esta fuente puede ser temporal, no puede ser continua ahora, puede ser o no puede ser continua. Vamos a tener la corriente en función al tiempo por la resistencia. Esto era lo que se representaba, o sea, más bien, esto es lo que representaba la diferencia de potencial en la resistencia. Vamos a tener que sumarle la diferencia de potencial en la inductancia. Entonces va a ser igual a L por la primera derivada de la corriente con respecto al tiempo. Y vamos a tener que sumarle también la diferencia potencial del elemento capacitivo, que era lo que vimos aquí. Era la 1 sobre C por la integral de la corriente con respecto al tiempo. Aquí nuevamente también se genera una ecuación diferencial. Si nosotros derivamos todo esto, vamos a tener una ecuación diferencial de segundo orden, porque vamos a tener una derivada segunda. En este caso, una derivada segunda de la corriente con respecto al tiempo, para eliminar esta integral que vemos aquí. Y ahí es donde se complica muchísimo la ecuación diferencial, pero como nosotros no estamos como para resolver ecuaciones diferenciales, estamos como para resolver circuitos, entonces se nos escapa ese tipo de resolución. Les adelanto que estos tipos de circuitos se simplifican muchísimo si vemos como si fueran, o más bien si llevamos esto, en vez de que sean funciones temporales, hacemos que sean funciones con respecto a la frecuencia. O sea, ¿qué quiere decir eso? Llevamos al dominio de Laplace. O sea, utilizamos la transformada de Laplace. Pero bueno, eso van a tener todo un semestre, como le dije, para dominar en circuitos eléctricos. Ok, y bueno, esto sería completamente todo. Lo que le voy a mostrar en la semana van a ser ejercicios de este capítulo, que sería inducción mutua y autoinducción. Específicamente quiero hacer dos ejercicios que voy a mostrarle y voy a intentar que se suban mañana mismo. Y bueno, si no tienen ninguna consulta, o más bien, voy a quedarme acá un rato para si tengan consulta y cosas así. Si no tienen consulta, bueno, eh, nos vemos en la siguiente clase. Con respecto a las notas del primer examen que tuvimos, ya están corregidas tanto la teoría como la práctica. Creo que una cosa de coordinación solamente que no salgan todavía.
Yo no sé si es que ayer eh, Moral le mostró o a Rom le mostró las notas, pero en teoría ya están, tanto teoría como práctica. No sé si es que quieren preguntarme, acá yo tengo la planilla, les puedo decir o envíenme un mensaje si quieren saber su puntaje en la práctica. Profe, perdón, ¿podrías volver a repetir lo que acabas de decir sobre los parciales? Porque me Bueno, conecté sin querer. ok. Como le dije, ya está corregido todo. El primer examen al menos está todo corregido. El segundo examen estamos en proceso de corrección. Como le dije, ya están las notas, o sea, básicamente ya está corregido tanto la teoría como la práctica. No sé si es que ayer publicaron las notas en la clase teórica, pero entre estos días van a tener, como le dije, una cosa de coordinación, simplemente que todavía no salga la nota. Pero como también les comenté, si es que quieren saber su nota, bueno, tipo, escríbame y les digo su puntaje en la práctica al menos. Dale, profe, ¿y eso vamos a estar viendo por Classroom o SGA o por dónde? Bueno, en SGA es necesario que estén las notas, ¿verdad? Ahí es el medio oficial. En Classroom, yo creo que el ingeniero Moral va a subir cuando esté completo y cuando esté todo ordenado la planilla. Hasta mismo en Bueno, el grupo de WhatsApp. dale, gracias, profe. Muchas gracias. Dale, estamos. Dale. Nos vemos entonces la próxima clase.